Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque hoy día, Señor, jueves 17 de septiembre, nos permite, Señor, hacer un alto, Señor, abrir tu palabra y dejar que seas tú quien nos hable a través de ella. Aprendemos mucho de ella, Señor. Sabemos que es tu palabra la que ocasiona cambios internos. No solamente nos acercamos a ella con curiosidad, sino con hambre y sed porque queremos aprender. Y Señor, es mi oración que el día de hoy, mientras exponemos tu palabra, sea relevante a cada uno de los corazones que la vamos a escuchar. Háblanos esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. Buenas tardes con todos, soy el pastor Lucho García, pastor de la iglesia Gracia Calvary Chapel, y estoy transmitiendo desde el escritorio en mi casa. Nuestra iglesia físicamente está ubicada en Miraflores, en Lima, Perú, pero debido a lo que ustedes ya saben, estamos en el año que nos fue robado hace 6 meses, que tenemos las instalaciones de la iglesia cerrada. Aún más para aquellos que nos escuchan del extranjero, en el Perú tenemos una cuarentena extraña. Los días domingos estamos prohibidos de salir de nuestro hogar, porque el argumento que se usa es que ahora los contagios están ocurriendo a nivel de familia, cuando los nietos visitan a los abuelos o los sobrinos a los tíos. Así que esta es la situación que nos encontramos el día de hoy. Y ahora sí, entremos al capítulo de hoy. Primera de Samuel 17, segunda parte, versos del 31 al 58. Ustedes saben que yo a cada una de las enseñanzas le pongo mi propio título. Así cuando termino la enseñanza y ya estoy colocando las imágenes y todo, busco un título. Y el título que le he puesto hoy día es: no sabes a quién has provocado. O una manera actual sería: no tienes la menor idea con quién te estás metiendo, o la ignorancia es atrevida. El ejército de Israel es amenazado por los filisteos. Goliat los desafía y todos tiemblan de miedo. Han sido 40 días de humillación. Y David llega trayendo víveres para sus hermanos y escucha la afrenta humillante del filisteo y se enfurece. En el versículo 26, David decía: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a hablar así con los escuadrones del Dios viviente? Y no está el énfasis en escuadrones, sino en Dios viviente. Y al mostrar determinación de que cómo es posible que nadie haga algo, es humillado por su hermano mayor. Y ahí nos habíamos quedado. Así que hoy nos enganchamos leyendo los versículos del 31 al 33. Alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. De alguna manera le llega a Saúl el rumor que hay alguien dispuesto a enfrentar al gigante y lo manda a traer. De alguna manera Saúl creyó que por fin alguien se había animado a enfrentar a Goliat por los premios que estaba Saúl ofreciendo. Y las palabras de saludo de este muchachito revelan que tenía más confianza, seguridad en Dios y determinación que el rey. Vean el versículo 32. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo, Johnny,
yo iré a pelear contra él. Y con estas palabras, a que no se desalienten o desanimen, David identifica al verdadero enemigo a derrotar: las actitudes del corazón, el temor interno. Y David entendía que las batallas se ganan o se pierden en la actitud. Hay personas que salen a un enfrentamiento y ya están completamente derrotados. No han empezado porque ya tienen temor, saben que es algo muy difícil. Y el caso de David, no tenía su corazón temeroso. Él sabía en quién había puesto su confianza. Y esto me recuerda al autor de Hebreos, cuando en Hebreos capítulo 12, verso 2, él dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que David, de alguna manera, entendía que el enemigo a vencer eran los temores que residían en su propio corazón. Todo el ejército de Saúl estaba completamente espantados. Nadie movía un dedo cuando Goliat por 40 días los desafiaba, los humillaba, insultaba a su Dios. Nadie movió un pelo. Estaban completamente derrotados. Los temores lo habían paralizado. Y la clave del éxito, de la prueba imposible a la que iba a ser sometido, estaba a su disposición al sujetarse al poder de Dios. Es decir, David no dudó: yo enfrentaré a ese filisteo. Pero la respuesta de Saúl lo pinta de cuerpo entero. En la Nueva Tradición Viviente se lee: no seas ridículo, eres tan solo un chiquillo, y él es un guerrero experimentado. Así que vemos que el escepticismo se había apoderado del corazón de Saúl, y no había forma para él que el jovencito pudiera hacer frente al gigante. La afirmación de Saúl hubiera hecho retroceder al más valiente. No estás calificado, no podrás pelear, te va a matar. Era lo que Saúl le decía a este muchachito que quería enfrentar, el único que tenía las agallas para enfrentar al gigante. Saúl y sus hombres veían solo la apariencia y la capacidad física de este coloso, y esto lo dejaban en un callejón sin salida. No había manera de salir airosos en el combate contra tal hombre, contra ese gigante. Sin embargo, cuando vemos la Biblia y vemos la historia de los héroes de fe, vemos que todos tenían algo en común: sus aptitudes y capacidades para la misión eran ridículamente inapropiadas. Es decir, ninguno de ellos hubiera calificado. A Abraham se le prometía hijos como la arena del mar y no tenía descendencia. Jacob, que sería el padre de Israel, era tramposo. Moisés, que tenía que enfrentar a Faraón, era tartamudo. Y Jeremías, que tenía que animar al pueblo, era llorón. Pedro, temperamental y bocón. Marcos, un fracaso. Ninguno de los héroes y los hombres de fe calificaban. Todos ellos descalificaban. Tenían muchas cosas que hacía imposible que pudieran llevar a cabo esa tarea. Y aquí está David, el chiquillo. Sabe que él no lo puede llevar, pero sí sabe quién es su Dios, que es capaz de hacer que su empresa tenga éxito. Y acá estaba. Dios no escogió lo más fuerte, poderoso, rico o excelente. Vean lo que nos dice
Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que la reacción de Saúl nos recuerda lo engañosas que son las apariencias, pues ofrecen una lectura limitada de la realidad. Saúl dijo, ese muchachito no califica. Y de alguna manera quiero volver a lo que le dijo Dios a Samuel, cuando fue llamado a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y cuando vio al hijo mayor se sorprendió y dijo, tiene pinta, tiene porte, este es el futuro rey. ¿Y qué le dijo Dios? En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Versículos 34 y 35. Y quiero que noten, en los próximos 4 versículos, 34, 35, 36 y 37, se fijen en las veces que David habla en primera persona. Yo, mi, mis, mío. Porque es importante esta parte. David respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso, lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Y aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, encontré una imagen preciosa en la que se ve a un muchachito con las ovejas y hay un oso. Las ovejas corren en estampida, pero un corderito ha quedado completamente petrificado. Y se ve en la imagen que he puesto en los apuntes que David ya vio al oso. Y aquí hay algo interesante. David pasaba tiempo con las ovejas. Cantaba la cítara mientras las ovejas pastaban, las miraba, las llevaba a brevaderos de agua, las volvía a traer a pastos. Y mientras David estaba ahí, de repente veía que a lo lejos venía un oso. Y el oso ya había puesto la mirada en un corderito, en la presa, pequeña, desvalida. Y mientras el oso corría hacia la presa, David corría también hacia el corderito. Y luego el oso se detenía y miraba a David. Y David se detenía y miraba al oso. Y ambos dejaban de perseguir al cordero y se venía uno tras el otro corriendo. Así que David no le tenía temor al oso, a una fiera salvaje. Y de tú a tú se iba contra el oso. Probablemente el oso arremetía contra él y recibía un golpe y David caía al suelo, pero ya tenía la onda en la mano y ya tenía la piedra para dar en el blanco y terminar con el oso. Así que no era la primera vez que David se enfrentaba a situaciones adversas. Mientras pastoreaba, había tenido que defender a las ovejas de ataque de osos y de leones, y enfrentar situaciones de extremo peligro no era algo desconocido para él, no le temblaba la mano. David era de aquellos pastores que no dudaba en exponer su vida para salvar a sus ovejas. Y cuando David dice yo, mi, me, mis, David no era que se estuviera jactando de sus proezas y éxito del pasado, sino que cuando hablaba había algo impresionante
en el tono de seguridad espiritual y confianza que tenía en Dios. A diferencia de los anteriores enfrentamientos con depredadores, David sabía que esta vez el combate sería público. Lo que él había hecho a solas, con leones, con osos y con depredadores, y nadie más que sus ovejas habían visto, ahora tenía todo el ejército de Israel y de los filisteos, que serían testigos de un enfrentamiento asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque los oponentes eran completamente distintos. Un gigante y un muchachito, un guerrero experimentado y un novato en esas menesteres. Pero la preparación para este evento en particular, en el cual David enfrentaría a Goliat, la preparación había ocurrido en completa soledad, solamente en presencia de sus ovejas. Y ahora David se proponía a hacer lo que muchas veces había hecho a solas. David, en la soledad del campo y pastoreando a sus ovejas, se había preparado en la escuela de la vida. David pasó minutos, horas, días, semanas, meses, pastoreando a las ovejas en la soledad del campo, sin ningún otro ser humano con quien hablar. Pero David tenía amor, tenía misericordia y compasión hacia sus ovejas. Y no solamente se limitaba al trabajo, sino que tomaba su cítara y mientras las ovejas dormían o las ovejas comían, él agarraba su cítara, una especie de guitarrita pequeña, y empezaba a componer y a cantar. Y le cantaba a las ovejas. Yo me imagino que las ovejas, mientras comían, miraban que David cantaba a Dios, cantaba la creación, cantaba el creador del espectáculo tan lindo que le daba. Y esas melodías lo escuchaban las ovejas, los ángeles y el Señor. En muchos otros momentos de tedio, aprovechó David para tomar su onda, y que era una onda que no era una onda elástica, no había plástico, gel, goma, sino era una onda que había sido tejida con la lana de las ovejas, así que tenía dos partes largas. En una de ellas había un ojal en el que David podía poner su dedo gordo, y luego en el medio había una cavidad más larga donde podía colocar piedras. Y al otro extremo había un nudo del cual David podía agarrar. Es decir, tenía un extremo, un ojal en el dedo gordo, y el otro extremo tenía como una especie de nudo con flecos. Y allí, en el extremo, estaba la piedra. Así que David lo que hacía era rotar. Zum, 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 zum. Y en esas horas de tedio practicó la puntería. Vio un cactus. Así que aprovechó a tirar, agarraba un montón de piedras, 20, 30, 50 piedras, y se sentaba y aprovechaba para disciplinarse en el tiro al blanco, en hacerse un experto, en saber cómo dirigir la piedra al blanco, cómo soltar, en qué momento, porque mientras está girando y él soltaba, la piedra podría irse en cualquier dirección, pero él fue afinando la puntería, llegó a dominar hasta el punto que él podía decirle a la piedra a dónde dirigirse. Y luego, cuando había acabado todas las piedras, se levantaba, recogía las piedras y buscaba otro blanco. David no había desperdiciado el tiempo, y David se había convertido en un profesional experto con el tiro de la onda. Calculó distancias, calculó espacio, calculó velocidad, calculó el momento de soltar uno de los brazos de la onda,
Y con todo este tiempo, mientras afinaba su puntería y mientras le cantaba a Dios y se enfrentaba con los depredadores ocasionales que venían por los corderitos, David no se amilanó. Se enfrentó tú a tú con el león. Le quitó el corderito de las fauces del león. Y luego cuando el león se venía, él le rompía la quijada. Pero dice el texto que él hacía algo más. ¿Y qué cosa era? Terminaba matando al depredador. ¿Y por qué lo hacía? Porque si solamente era una escaramuza y el depredador se iba, estaría al acecho y volvería a atacar a las desvalidas ovejas. Y David sabía que solo tenía que hacer algo: terminar, quitarle la vida a la amenaza, al depredador de sus ovejas. Y había algo en la imagen de aquel joven para Saúl que le recordaba la fuerza de Israel. David parecía el alba de una nueva mañana, una voz de otro mundo, algo que él ya no tenía: la comunión con Dios. Saúl la había perdido, pero David la traía, y Saúl reconoció una frescura, una fuerza espiritual en David que él no la tenía. Ahora, yo les había dicho cómo es que David, estando a solas y en su soledad, aprovechó el tiempo para afinar su carácter, su puntería y defender a sus ovejas. Pero tengo un par de preguntas para hacerte. ¿Cómo es tu vida cuando estás a solas y nadie te está mirando? ¿Eres una persona distinta? Otra pregunta: ¿te comportas igual a solas que cuando te están observando? ¿Eres genuino? Lo que las personas ven es la misma persona cuando está a solas. Y la verdadera persona no es lo que la gente ve, sino la que eres a solas. Vives en comunión con Dios como David, porque ese era el secreto de David. Vivía en comunión con Dios siempre, siempre, siempre. Versículos 36 y 37. David continúa diciendo: no importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Y todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos. También me librará de este filisteo. Y Saúl, al ver el aplomo y la confianza de este muchachito, le respondió: ve, pues, y que el Señor te acompañe. Pongo una lámina de David que con su honda está a punto de darle a un león que se acerca a las ovejas. Ahora, la seguridad en las palabras de David nos revela que él contaba con muchas batallas en su haber. No habían sido 1 o 2 eventos particulares. Y en cada ocasión que sus ovejas estuvieron en peligro, salió a enfrentarse a las bestias. Solo tenía sus manos. Y lo hizo con furia de aquellos que creen la justicia de su causa. Nadie me va a arrebatar una ovejita.
Y si no eran sus manos físicas para agarrar a la fiera, era su habilidad con la onda lo que detenía a la fiera. Cabe notar lo que les decía, que David no dejó huir a los depredadores, sino que acabó con ellos, pues eran un peligro latente para el rebaño. Y estos son los pergaminos que David muestra como evidencia que lo calificaban para enfrentar a Goliat. A los ojos del mundo, ridículo, pero para David no, eran pergaminos genuinos. Él no le tenía miedo a la adversidad, ni a los depredadores que pudieran venir a atacar, a llevarse a alguno de los suyos. Ahora, ¿han analizado lo que le dice Saúl a David? Le dice, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Saúl expresó sus temores para esta misión. Además mencionó la desigualdad de condiciones entre los combatientes y descartó la posibilidad de una victoria. Fue David el que insistió que el Dios que lo había asistido en el pasado en situaciones de extrema peligrosidad, también lo haría ahora. En los versículos del 34 al 37, el testimonio de David está repleto de declaraciones en primera persona, yo, me, mi, mis. Y solemos escuchar con sospecha cuando una persona habla mucho de sí misma, mas en este caso es un indicio que su experiencia con Dios era personal y su convicción encuentra su raíz en sus vivencias personales de la mano de Dios. Lo vivió, lo experimentó, lo pasó, lo enfrentó y Dios siempre estuvo con él. Así que David tiene mucho que contar. En su vida tiene hartos testimonios de lo que Dios hacía con él. Ahora, la ausencia de testimonios personales en nuestra vida diaria revela que nuestra relación con Dios es superficial. Hay personas que cuentan, leí un libro o a tal persona le pasó, pero ellos no tienen nada que contar. ¿Tienes una relación con Dios? Pues tendrás testimonios que contar de cómo Dios te habla, de cómo Dios te guía. Y es por eso que el consejo de Saúl, cuando le dice, ve, que el Señor esté contigo, suena tan hueco. Que el Señor esté contigo, lo dijo el rey, quien no se animó a creer que ese mismo Dios estaba con él para enfrentar a Goliat. Si realmente creía que Dios podía acompañar a David, ¿por qué no se apropió de esa convicción para su propia vida? Cobarde, él no lo iba a hacer. ¿Y a quién envió? A un chiquillo. Gálatas 6, del 9 al 10, nos dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes en todo tiempo? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Haz siempre lo correcto. Haz siempre lo correcto, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versos 38 y 39. Entonces Saúl le puso a David su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre la cabeza, lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos pertrechos militares. David quedaba completamente indefenso ante
el filisteo. No tenía un escudo, no tenía una armadura, que si el gigante tiraba la jabalina, solamente tenía que fiarse de sus reflejos para evadir la jabalina. Al ver la determinación de David, Saúl supo que no podría detenerlo, así que le ofreció su equipamiento de guerra, y David, por respeto al rey, se colocó la pesada armadura, pero la encontró demasiado pesada, incómoda e inútil, y la desechó y optó por los instrumentos que él conocía y usaba a diario. Su cayado, el cayado con el que levantaba ovejas, y su honda. Si Dios va a usar a alguien, lo hará con las habilidades que Él le ha dado y no con instrumentos que otros le den. No era la armadura de Saúl, sino la honda y el cayado que tenía David, lo que Dios usaría. Y la iglesia necesita personas que sean fieles con lo que han recibido. Dios te ha dado dones y talentos. No te avergüences de las herramientas que tienes a la mano. Quizá no sean impresionantes como los talentos que otros tienen, pero para Dios es suficiente una humilde honda a una armadura. Además, la armadura era de Saúl, hecha para Saúl, para el cuerpo de Saúl y no de David. Nunca intentes pelear con la armadura de otra persona. Será un desastre. Pelea con lo que Dios te ha dado. Pelea con el instrumento que has practicado y triunfarás. Fíjense, leí un artículo que me encantó y tiene que ver con un evento que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que fue importante durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, los mensajes por radio eran interceptados por los enemigos. Y de repente, un oficial norteamericano escuchó a uno de los indios americanos de la India, Chateau, hablar por radio con otro indio, Chateau. Y cuando escuchó la lengua que hablaban, le dijo: ¿qué estás hablando? Es nuestra lengua nativa. Y él preguntó: ¿y hay otros indígenas Chateau en la guerra? Sí. Y dio la orden que los convirtieran en los de comunicación. Y cuando había que dar un mensaje para que el enemigo no lo entendiera, un indio Chateau se lo daba a otro indio Chateau y él lo traducía al inglés. Y este pequeño incidente fue la arma del éxito en la guerra contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente los japoneses interceptaban todas las comunicaciones y habían creado planes complicados de cifrado y de descifrado. Para que 2 líneas se pudieran leer, había que invertir más de 30 minutos en cifrarlo y 30 minutos en descifrarlo. Y eso hacía imposible la comunicación, que muchas veces tenía que ser rápida. Y uno de ellos recordó el incidente de los indios Chateau. Y así fue como los Marines, la Marina en los Estados Unidos, colocaron como oficiales de comunicación a los indios navajo, porque el navajo era la lengua más difícil de aprender y solo un puñado de navajos lo podían entender. Y así fue como los japoneses no pudieron descifrar, porque un indio navajo le decía en su idioma la información a otro indio navajo y este traducía el inglés al resto del ejército, de tal manera que los japoneses no pudieron interceptar. Usa
lo que Dios te ha dado. El idioma navajo, un idioma dificilísimo, cumplió un rol altamente importante y fueron tan valiosos los indios navajo en los radios y en la comunicación como una arma atómica. Usa lo que Dios te ha dado. Y cada uno de nosotros encarnamos una combinación única de experiencias, vivencias, características y capacidades que son irrepetibles. Poseemos todo lo necesario para cumplir el llamado que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros y debemos usar nuestra propia armadura en el camino que tenemos por delante. Has vivido experiencias que nadie vivió, has pasado por situaciones que solo tú pasaste y con estas Dios te preparaba. Muchas veces alguien se pregunta, y recuerdo a una oveja en la iglesia que más tarde se casó con un pastor y compartía una desgracia que le tocó vivir durante su juventud. Y ella no podía entender por qué Dios había permitido que viviera eso. Años más tarde, siendo esposa de pastor, encontró en su camino un sinnúmero de personas sufriendo por una experiencia similar a la que ella pasó. Y cuando estas personas le decían, usted no tiene la menor idea qué es pasar por esto, ella podía verlas a los ojos y decirle, yo pasé por lo mismo y aquí estoy. Y la experiencia traumática del pasado se convirtió en una herramienta que Dios usó para ministrar a otras personas que pasaron por lo mismo. Y déjame decirte, nada de lo que has vivido ha sido en vano. Hasta lo más tremendo y terrible que viviste, Dios lo usará para bien. Y muy bien, me salí del tema. Solo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, con los dones, capacidades, características particulares y experiencias que me has dado. Me ofrezco a ti cual soy. Usa, Señor, mi vida para tu gloria. Y esa debería ser nuestra oración. En Oseas 1:7, el profeta escribía, tendré misericordia de la casa de Judá, lo salvaré, pero no lo haré por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates con caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. David mostró una ineptitud de todos los medios humanos para cualquier tipo de combate en guerra, por lo que la victoria contra Goliat tendría que ser por la intervención del Señor, conseguido por medio de la fe, de una dependencia personal, inconsciente y consciente de Dios. Es decir, no había manera humana que David pudiera ganar. Era imposible. David, podemos decir, iba a perder. Y todos los que contemplaban cómo estos dos hombres caminaban el uno al otro, sabían que iba a ser una carnicería. Esperaban con horror el desenlace final. David siendo aventado por los cielos, mientras Goliat se ensañaba con él. La única manera que esto pudiera ser diferente era que Dios interviniera, porque David no se iba a llevar ningún crédito. No era su habilidad, era Dios con él. Versículos del 40 al 44. Tomando su bastón de pastor, su cayado, escogió del arroyo 5 piedras lisas,
David usaba el cayado para muchas cosas, para apoyarse, para golpear, para alcanzar. Los cayados tienen una curvatura. Cuando una oveja se cae, él simplemente agarra el extremo del cayado, coloca la cabecita de la oveja ahí y la alaba del cayado y la traía. Y con el cayado también se apoyaba. Es más, David con el cayado se alcanzaba cosas. Y este texto dice que David usó el cayado para tomar las 5 piedras. Rápidamente, ¡pum!, se apoyó en el cayado, ¡chum!, agarró 5 piedras lisas, las puso en su morral y luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, quien también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Fíjense, Goliat, después de hacer su amenaza, se retiraba todos los días hacia el lado del campamento de los filisteos. Y en cada incursión en estos 40 días, Goliat se había ido acercando, cruzando el arroyo, subiendo por la ladera, hasta la última, la cual vio David, que prácticamente subió y el ejército de Israel huyó en desbandada. Así que Goliat se había retirado a las filas filisteas, satisfecho porque su desafío continuaba sin ser respondido. Pero ahora la noticia de que un campeón de Israel estaba dispuesto para enfrentar le hizo salir de nuevo. Y mientras Goliat avanzaba, David no esperó a que cruzara el arroyo y subiera por la ladera al campamento de Israel, sino que se apresuró, corrió, llegó primero al arroyo, tomó 5 piedras planas del seco lecho del arroyo. Goliat miró el potencial de su contrincante y con su mente de guerrero empezó a sacar conclusiones. ¡Ey! No era un hombre, era un chiquillo. No estaba armado, tenía un palo. Y la imagen que él tenía del palo era: a un perro lo agarras a palos o le tira piedras. Así que para él fue una humillación que el ejército de Israel mandara a un chiquillo. Él salía a su encuentro con la indumentaria de un pastor, su morral, y la desproporción entre David y Goliat era tal que el filisteo sintió que lo habían humillado como un perro, del cual uno se defiende normalmente con palos y piedras. Era ese o eso el retador, sin decir una sola palabra. Israel había ofendido seriamente a Goliat y a los filisteos. Esto se pone color hormiga. El filisteo se adelantó, alardeando de su velocidad. ¡Bum, bum, 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 bum! Y fácil victoria. Como todo pagano, siguió maldiciendo y blasfemando al Dios en cuyo nombre David estaba a punto de luchar. Y Goliat prometió en nombre de todos los dioses que recordó descuartizar a David. Pero Goliat comete el error más básico en un enfrentamiento, muy común en los deportes: subestimar la amenaza que representa su rival. ¿Cuántos boxeadores campeones favoritos subestimaron
al hombre con el cual iban a pelear para terminar derrotados por nocaut. Y el exceso de confianza lo lleva a creer que lo que tiene por delante es un trámite sencillo. Del mismo modo, constituye un error grosero subestimar las artimañas del enemigo de nuestras almas, que intentará destruirte. Segunda de Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y quiero que me escuches, porque el enemigo de nuestra alma es muy sutil y él va a hacer todo lo posible por destruirte. Va a hacer todo lo posible por alimentar tu ego. Va a hacer todo lo posible por robarte el tiempo, por encadenarte a un vicio, a un juego, a un chat. Y te va a robar el gozo, te va a robar la alegría, te va a robar el tiempo y te va a destruir. Porque lo que va a hacer es utilizar tu ego, lo que tú crees, lo que tú sientes, para destruirte. Porque él está en el negocio de destruir la vida de los cristianos. Y si no te has detenido para darte cuenta el tiempo que pasas en las redes sociales, no te darás cuenta cómo te están robando la vida, pudiendo usar ese tiempo para crecer en el conocimiento del Señor, para leer un buen libro, o por último, una biografía o cualquier otra cosa. Simplemente has caído y no reaccionas porque te has metido de cabeza. Y Dios tendrá que hacer algo muy drástico para que reacciones. Pero simplemente oro que no sea muy tarde cuando reacciones y lo hayas perdido todo. Dios es bueno y es paciente para con todos y no quiere que nadie perezca, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos. El Goliat de tu vida te ha arrinconado y tú no te has dado cuenta que te va a destruir. Versículos del 45 al 47. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponernos en nuestras manos. Y la respuesta de David tenemos que leerla detenidamente, pues sus declaraciones de certeza, convicción y confianza en el poder de Dios en este pasaje son inigualables en todas las Escrituras. Mientras que los hombres de guerra de Saúl estaban paralizados de miedo, pues eran conscientes que al enfrentar al Goliat solo contaban con su habilidad y sus propios recursos. David, en cambio, puso su confianza en Dios, que había derrotado incontables enemigos de Israel a lo largo de su historia. Y además, Goliat no había desafiado a Saúl, sino al Dios de los escuadrones de Israel, colocando la lucha en otro nivel. Y a la confianza de Goliat en su propia fuerza, David respondió con el nombre de Yahweh Shabaot, el Dios de los ejércitos del cielo, que también era el Dios de los ejércitos de Israel. Ese Dios a quien Goliat había blasfemado, provocado y proferido su desafío, era quien estaba a punto de responder.
Y viene a mi mente, Hebreos 10:31. Márcalo en tu Biblia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y toda la tierra vería que había Dios en Israel y aprendería la lección que no es por la espada, la lanza o el genio militar, porque del Señor es la guerra y Él entregaría a Goliat en manos de David. David dice que sería Dios quien entregue el cuerpo de Goliat y de los filisteos a las aves de rapiña. David nunca dudó en la victoria. No estaba en él. Él había hecho su tarea. Él había afinado su puntería de manera milimétrica. Él era un adorador de Dios. Sus ojos, su confianza y su seguridad estaba en Dios. Sabía que él era bueno lanzando la onda. Y sabía que eso era todo lo que necesitaba. Y sabía que Dios haría que su enemigo se pusiera justo en el lugar, en el momento indicado en el que él soltaría uno de los brazos de esa onda. Versículos del 48 al 51. Y aquí viene lo bueno. Yo puedo cerrar los ojos e imaginarme la escena. Y te invito a que lo hagas. Cierra tus ojos. Y quiero que veas esta película a todo color. Cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, buscó el ángulo, metió su mano en el morral, sacó una piedra. Él tenía 5, una era suficiente. La colocó en su onda. Y dice, y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y cayó de cara al suelo. ¡Bum! Con toda su humanidad. Y así fue como David venció al filisteo con una onda y una piedra. Lo hirió de muerte, sin necesidad de usar la espada. Y luego corrió, desenvainó la espada del filisteo, se subió sobre él para rematarlo y le cortó la cabeza. He puesto una gráfica, a ver si se las muestro. No sé si llegue a salir o no llegue a salir, pero acá está la gráfica. Díganme si ustedes la pueden ver. En esta gráfica hay 3 imágenes. En la parte superior, con fondo oscuro, se ve una guaraca, que es la versión de la onda de los indígenas peruanos en los Andes. Está hecho de lana. En una parte, en la base, se coloca la piedra. Pero quiero que vean este detalle. ¿Ven lo que hay aquí? Un ojal. ¿Para qué es ese ojal? Para el dedo gordo. Y en el otro extremo, un nudo para que pueda agarrar y soltar. En la parte de abajo se ven los movimientos que tiene que hacer el que lanza la guaraca o la onda. Y encontré a un típico peruano de los Andes lanzando la guaraca. Me encantó. Es nuestra versión peruana de la onda. Las palabras terminaron. El gigante filisteo avanzó a lo que le parecía una victoria fácil. Me lo imagino
con todo el peso que tenía, el tamaño más la armadura que llevaba, ¡boom! 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 Avanzó a lo que le parecía una victoria fácil. No había desenvainado su espada, ni siquiera había cerrado el visor de su casco, lo tenía abierto, pues su contrincante estaba desarmado, tenía un palo. Así que a Goliat no se le significó ningún problema quedarse con la cara abierta, con los ojos expuestos a lo que él sabía no era ningún peligro para él. Así que era cuestión de acercarse para Goliat lo suficiente para con la jabalina ¡zas! Y luego con la lanza despedazarlo y dejarlo al chiquillo ensangrentado en el suelo. Goliat lo tenía todo calculado. ¡Bum! 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 David, en cambio, se posicionó firmemente en el suelo. La estabilidad es importantísima. Firme en el suelo y con la onda silbando. Zum, zum, zum. Esperó. Zum. 2 pasos más. 1 paso más. La distancia ideal para dirigir la piedra al lugar exacto, arriba, entre sus 2 ojos. David era bajito, Goliat era alto. El casco de Goliat tenía una abertura a la altura de los ojos, así que la dirección de la piedra tenía un ángulo de subida. Y se iba a meter. Disculpen que me quite los lentes, pero quiero imaginarme. Goliat no se da cuenta, Goliat no ve la piedra, no ve la onda. Goliat está caminando diciendo, acá lo agarro. Y de repente Goliat, ¡bum!, se fue de cara al suelo. Acá tengo una imagen. Esta sí se la voy a enseñar. Me gusta. Ahí está. Véanlo. El escudero, Goliat y la piedra a punto de incrustarse entre las cejas. Me encanta la palabra incrustarse. ¿Sabe lo que significa? Se encajó. Nadie vio la piedra volar, pero el gigante se derrumbó pesadamente de cara al suelo. Y el desarmado David, al igual como arremetió contra el león y el oso, desenvainó la espada de su contrincante. La espada que Goliat no alcanzó a sacar. Y con su espada le cortó la cabeza. Al depredador no se le deja vivir, volverá a atacar el rebaño. Goliat no podía permanecer vivo. La amenaza que representaba para Israel debía ser quitada de una vez para siempre. Y esto nos recuerda que no es suficiente con neutralizar momentáneamente al enemigo. Debes ser radical y cortar con todo aquello que terminará robándote y destruyéndote. Ya Jesús había dicho cómo era que teníamos que actuar ante determinadas situaciones, tentaciones o pecados. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si no logras vencer al Goliat, al monstruo de tu pecado, entonces debes tomar las medidas necesarias para decapitarlo. Pide ayuda. Si no lo puedes manejar, pide ayuda. Mi esposa Nori maneja un ministerio de damas. Si eres una mujer, pide ayuda a cualquiera del equipo de mujeres que trabaja con Nori. Y si eres hombre, pide ayuda a nuestro desayuno de caballeros o grupo de caballeros. Somos un grupo de hombres. Escucha, en Calvary Chapel no hacemos consejería cruzada.
Yo no aconsejo a ninguna mujer, ni ninguna mujer aconseja a ningún hombre. Hay hombres que aconsejan a hombres y hay mujeres que aconsejan a mujeres. Porque cuando se hablan de emociones, de sentimientos, se vuelcan muchas cosas. Y la Biblia dice que donde pones tu tesoro, allí se va tu corazón. Por eso no dejamos que los tesoros de las personas vayan al sexo opuesto. Y es interesante que tienes que tomar una decisión y tienes que tomarla ahora. Fíjate, Dios está llamando tu atención para que reacciones con estas palabras. Y estás a tiempo. Caballeros que me escuchan, quiero invitarlos a mi desayuno de caballeros, sábados, 7 de la mañana. Somos de 15 a 25 caballeros. Leemos un devocional, compartimos un libro y luego hablamos de todo. No saben lo hermoso que ha sido para mí en estos desayunos, hombres que se han quebrado, su impotencia, su frustración, llorando como niños. Lo podían hacer porque éramos hombres con hombres. El hierro con el hierro se afila. Y ahí tenía otros hombres donde colocar su cabeza. Había hombros donde apoyarse. Nos necesitamos. La iglesia es un cuerpo. Y no estás solo. Y no estás sola. Y tienes que hacer algo. David hizo algo. Le cortó la cabeza a Goliat. Y tú tienes que cortarle la cabeza a Goliat. Pues si no lo haces, te va a terminar destruyendo a ti, tu vida y a tu familia. Y no puedes permitirlo. Versículos del 51 al 54. Me van a disculpar, me he pasado del tiempo, pero cuando el Señor habla y ministra en nuestros corazones, tenemos que ser obedientes a su palabra. Cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Los del ejército de Israel y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos. Los siguieron hasta las puertas de Ecrón, porque todo el camino que va a Saraín, Gad y Ecrón, los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Y después de perseguirlos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Los derrotados huyen. Nunca pensaron que esto iba a ocurrir. No estaban preparados para luchar. Ellos creían que ningún judío podría vencer a Goliat. Por eso nunca habían tomado en serio el hecho de ir a enfrentarse en una guerra así, que no estaban preparados para luchar. Y ahora, su paladín muerto, están completamente desmoralizados. Los tímidos vencedores se llenan de valor, no dudan que Dios ha intervenido y está de su lado, y se lanzan en persecución. Y los persiguieron hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón, 2 de las 5 ciudades filisteas. Ecrón quedó lleno de cadáveres y el ejército victorioso saqueó el campamento filisteo. Hebreos 11:34, hablando de los héroes de fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto es lo que hemos visto en 1 Samuel 17. Terminamos. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, general de su ejército: ¿quién es el padre de este joven? Y Abner respondió: Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó: averigua quién es su padre. Y al volver David de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl. Mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo, Saúl le preguntó: dime, jovencito, ¿de quién eres hijo?
Y David respondió: mi padre es Isaí de Belén, siervo de su majestad. Ahora, nosotros habíamos visto en 1 Samuel 16 que David tocaba el arpa para Saúl. El hecho de que Saúl y Abner no lo reconocieran a David indica o que había transcurrido bastante tiempo desde que David tocó como músico en la corte y de niño se había convertido en un hombre y no lo reconocieron, o Saúl estaba atormentado y era tan orgulloso y vanaglorioso que no le prestaba atención a sus súbditos, a sus empleados, así que nunca lo reconoció. El hecho de que Saúl lo llame jovencito indica su corta edad. David liberaba a Israel y se daba a conocer como el nuevo ungido al pelear las batallas de Israel, tal como Saúl lo hizo antes. Sin embargo, el texto resalta que David no dependía de su habilidad ni de su fuerza. Es más, ni siquiera dependía de su puntería, porque su fuerza y sus armas y su habilidad venían del Señor. David hizo suyo el Salmo 156:3. El día que temo, yo confío en ti. Y vamos a orar. Señor, Padre Celestial, queremos venir como iglesia delante de ti, porque hay un Goliat que de alguna manera atormenta nuestras vidas, una amenaza que se cierne sobre nosotros y no nos hemos dado cuenta y no hemos detectado lo peligroso que puede ser y que puede terminar destruyéndonos. Señor, tú hiciste reaccionar a David, haz reaccionar a todos los que estamos viendo y escuchando esta enseñanza y sabemos que hay un enemigo que se levanta, ahí está, amenazándonos de destruirnos. Y tenemos que ser conscientes que somos vulnerables y que por nosotros mismos no somos capaces de enfrentar esta situación si tú no nos ayudas. Y yo te pido, Señor, que tu presencia caiga sobre todos los que estamos escuchando esta enseñanza y nos des la capacidad, confiando en ti, de levantarnos y tomar actitudes radicales para terminar y cortar aquello que nos está dañando. Señor, te pedimos hallar misericordia delante de los ojos de las personas que pudiéramos estar afectando. Y Señor, por sobre todas las cosas, confesamos que nuestro pecado ha estado siempre delante de nosotros y que tú eres un Dios santo. En maldad nos concibió nuestra madre y hacemos del Salmo 51 nuestra oración. Límpianos más y más de nuestra maldad. Lávanos de nuestro pecado. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por este ejemplo de David. No tenía nada en él. Todo lo que tenía eras tú. Y eso era suficiente. No tenemos nada en nosotros. Todo lo que tenemos eres tú. Y eso es todo para nosotros y es suficiente. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.